Vamos a comenzar. Les comparto primero la rúbrica con la que trabajaríamos la unidad 2. Sería pues exactamente igual que la anterior. Casos prácticos, prueba de conocimiento, participación y trabajo en clase y pues la asistencia. ¿Sí? ¿No tengan alguna duda o comentario con la rúbrica? No, profe. No. Okay. No, profe. Sí, básicamente así vamos a estar trabajando las 4 unidades con la misma rúbrica. Salvo que nos toque trabajar de una manera diferente. ¿Sí? Esta unidad va a tratar sobre análisis e interpretación de estados financieros. No sé si alguno de ustedes ya haya manejado alguna vez o haya realizado alguna vez algún análisis de algún estado financiero. No, profe. No, o que más o menos tengan la idea de para qué sirven o qué estados financieros son los que se analizan e interpretan. El estado financiero, profe, no es como ya cuando presentamos tanto balances generales como, o sea, que ya se entrega todo y se le interpreta a la persona el estado de la empresa. Sí, ahí por ejemplo podría ser cuando se tiene alguna junta de accionistas, quizás en una persona moral, y que les presentan el balance general y estado de resultados, y pues realizan las operaciones de ya sea sacar razones financieras para decirles cuánto es lo que realmente han ganado, ¿sí? Ese es para lo único que lo pudiéramos utilizar nosotros. Sí, y quizás pues los demás usuarios de la contabilidad, que son socios, accionistas, clientes y proveedores, pues ya dependiendo del rubro que estemos hablando, lo puedan estar. Por ejemplo, los proveedores puede ser para facturarnos líneas de crédito. Pues los clientes, a veces hay clientes que nos piden ese tipo de información, los estados financieros. Por ejemplo, si tuviéramos algún cliente con gobierno del estado, muchas veces nos piden que formemos parte del padrón de proveedores de gobierno del estado o padrón de proveedores de gobierno federal, ¿sí? Es para lo que les pueda servir a ellos y pues obviamente para los socios y accionistas pues es para que conozcan la situación financiera de la empresa, ¿sí? En sí, como concepto de análisis, pues tenemos que es la distinción de las partes de un todo para llegar a conocer cada uno de sus principios o elementos. Sí, básicamente se podría decir coloquialmente hablando, que es desmenuzar la información de un estado financiero, de un balance general, un estado de resultados, ver, analizar cada una de las partes, por ejemplo, analizar los activos, cómo andamos con activos, cómo andamos con pasivos, cuáles fueron nuestras ventas, qué gastos tuvimos, para asimismo poder estimar los gastos futuros o tomar decisiones. ¿Sí? Igual por ahí, más adelante vamos a poner unos ejercicios en los que ustedes van a estimar el nivel de ventas que va a tener una empresa. Para esto, más que nada, nos sirven el análisis e interpretación de estados financieros. ¿Sí? Para darnos pues darles a conocer a nuestros socios la situación financiera. Sí, dentro del análisis financiero lo definimos como el proceso mediante el cual un administrador o los directivos evalúan el desempeño de una empresa por medio de los resultados que han tenido, ya sea en su balance general o en su estado de resultados. ¿Sí? Y esto nos sirve, como ya lo mencionábamos, para tomar decisiones. Si, por ejemplo, vemos que nuestro nivel de ventas es bueno, pero tenemos un montón de gastos, quizá que nuestra utilidad al final, supongamos, vendimos 100,000 pesos y nuestra utilidad final son 10,000, ¿creen que sea una empresa sana?
Profe, repite las cantidades. Que por ejemplo tenemos 100,000 pesos de ventas y al final nuestra utilidad es de 5,000 o 10,000 pesos quizás. ¿Es una empresa sana o probablemente tenga problemas? Pues no creo, porque nada más es un 10% lo que está ganando. Sí, pero igual, supongamos que podríamos, en base a eso, ustedes como administradores o gestores, decir, ¿saben qué? Pues vamos a implementar tales medidas para disminuir gastos y aumentar nuestra utilidad. Si ustedes, por ejemplo, le presentan esa información a un dueño de la empresa, ¿creen que esté de acuerdo que solamente gane el 10% o quiera ganar más? No, pues va a querer ganar más. Va a querer ganar más. Sí. Un 20, 25. Sí, por lo menos un 25 va a decir que quieren de ganancia. Entonces, pues, ¿qué son las medidas que ustedes pueden tomar? A lo mejor una drástica sería, ¿saben qué? Pues vamos a despedir 10 personas para disminuir nómina y a lo mejor los de oficina van a pagar la luz y no van a tener, no van a poder prender la luz para gastar en luz. Quizá a lo mejor esas medidas puedan ser un poco drásticas, pero a lo mejor nos puedan ayudar para aumentar nuestra utilidad. Y es ahí donde ustedes, como gestores, deben de analizar en qué rubro es donde se está gastando más y en qué rubro pueden disminuir ese costo o ese gasto, ¿sí? O, por ejemplo, pues, ¿qué estrategias pudieran hacer para aumentar el nivel de ventas? O a lo mejor podemos pensar que es una empresa que le da por estar otorgando muchos créditos y esos créditos, pues, no le están o no los están cobrando, o a lo mejor ya tienen muchas cuentas incobrables. Sí, entonces ahí es donde ustedes, en base a esto, deben de analizar qué medidas van a tomar y qué decisiones se van a tomar. ¿Sí? Dentro del proceso de toma de decisiones, pues tenemos que lo primero que debemos de hacer es recabar toda la información financiera. ¿Qué es la información financiera para nosotros? Pues los balances generales, los estados de resultados, a lo mejor los estados de cuenta para saber qué flujo estamos teniendo. Analizar con toda esa información que tenemos, hay que analizarla y aplicar los métodos que vamos a ver más adelante, que es el método horizontal y método vertical, para estimar cuáles son sus porcentajes que tienen invertidos en la empresa o cuánto dinero tienen invertido y evaluar los resultados, ver a lo mejor qué resultados obtuvieron y al final decir, ¿saben qué? Vamos a implementar tales o cuales estrategias para aumentar nuestros ingresos, ¿sí? Que al final de cuentas es lo que más les importa, en este caso, pues a los dueños de las empresas. No les importa cómo ni cuándo, lo que les interesa es que estén ganando dinero. Y ya si, por ejemplo, nos tienen a nosotros o nos están pagando un sueldo para hacer eso, pues probablemente digan, ¿sabes qué? Me sobras. Necesitamos a alguien que realmente me dé a ganar. Sí, y que sabemos que muchas veces son muy desesperados. A lo mejor podemos decirle, ¿sabes qué? Estas medidas puedan redituar quizá en 3 meses a 6 meses, pero ellos quieren resultados ya. Sí, entonces ahí es donde debemos de ustedes pues con el perfil que van a ingresar, deben de tener la capacidad de pues tener contento al jefe, ¿sí? Porque, o a lo mejor si tenemos empresas propias, pues ver que realmente nos estén redituando, ¿sí? Y ver que realmente lo que estamos pagando de sueldos, pues nos esté redituando en ventas. ¿Sí? Entonces, son muy importantes el análisis de los estados financieros. La importancia, pues, no es solamente la aplicación de una fórmula, porque si, por ejemplo, las razones financieras son puras divisiones, si aplicamos la fórmula y todo, pues no se quedan hasta ahí. Tenemos que interpretar los números, porque las razones no nos van a decir qué tenemos que hacer. Ganadas, por ejemplo, quizás la razón de liquidez nos puede decir que por un peso, que tenemos 31 centavos de activo por cada peso de pasivo.
Entonces, para nosotros, pues es un dato irrelevante. O a lo mejor para los que no somos usuarios, tú le puedes decir, ah, mira, saqué la razón de liquidez y sale que tienes .31. Y nos va a decir, sí, eso para mí, ¿qué me sirve? O sea, ¿a mí qué significa eso? Es ahí donde ustedes tienen que tener la capacidad de interpretarlos y saberlos leer. Porque, por ejemplo, si lo interpretamos al revés y quizá tenemos la empresa en números rojos y nosotros nos confundimos y le decimos al jefe, ¿sabes qué? Todo está bien, estamos ganando. Pues al rato nos van a correr porque no estamos dando cifras correctas. Sí, entonces ahí es donde deben de tener ustedes como que a flor de piel esa capacidad de poder interpretar los números. ¿Sí? ¿Dudas hasta aquí con lo que son el análisis de estados financieros? No, profe. No, ok. Continuamos. Entre los objetivos que persigue el análisis de estados financieros, pues podemos mencionar los siguientes, que están aquí más adelante. Puede ser conocer, estudiar y comparar y analizar las tendencias de las diferentes variables, ¿sí? Por ejemplo, conocer, si estamos evaluando, no sé, un balance general o analizándolo, saber las cuentas de activos, de qué se componen y qué representan para nosotros los activos, ¿sí? Y a lo mejor analizar datos históricos. Si, por ejemplo, vemos un balance general de un año anterior con el de este año y vemos quizá que tuvimos un aumento en proveedores, pero que no tuvimos un aumento proporcional a las ventas, quiere decir que nada más compramos a lo loco, ¿sí? Y que no estamos vendiendo, que a lo mejor nos saturamos de mercancía, ¿sí? También nos sirve para evaluar la situación financiera de la empresa, para saber qué tanta liquidez tenemos y si es una empresa solvente y rentable, ¿sí? ¿Qué entendemos por solvencia? Pues que su margen de ganancias está bien y también en cuanto a los gastos y la recuperación del dinero. Ok, sí. Y la liquidez, por ejemplo, para nosotros, ¿qué entendemos por liquidez? Que se cuenta con el suficiente capital para... Ay, se me fue la palabra, pero bueno. Obligaciones financieras. Necesidades. Sí, eso es la liquidez, la capacidad que tenemos para hacer frente a nuestras obligaciones. ¿Sí? Si, por ejemplo, una empresa tiene 1,000,000 de pesos de pasivos contra 100,000 de activos, ¿creen que tenga liquidez? Así a ojo de buen cubero. ¿Cómo dijo, profe, perdón? Si, por ejemplo, una empresa tiene 1,000,000 de pesos en pasivos contra 100,000 de activos, ¿es una empresa líquida o no? No, es muy poco lo que tienen en activo, ¿no? Sí, estamos hablando de que casi todo lo que tenemos o lo poco que tenemos lo debemos y aparte tenemos otras cuentas pendientes. ¿Sí? Uh-huh. También debemos, entre los objetivos del análisis financiero está el verificar la coherencia de los datos. ¿Sí? A lo mejor, si por ejemplo tenemos en nuestra cuenta de equipo de transporte 100,000 pesos, tenemos que ver que realmente todavía tengamos esos 100,000 pesos en activo. Si nos dice que tenemos 3 camionetas pick-up y vemos que nada más tenemos 2, pues ahí una de 2, o quizá una esté en el taller, o ya hasta nos la robaron y nosotros ni cuenta. ¿Sí? Por eso también aquí esto va de la mano con otras ramas. Por ejemplo, el verificar la coherencia, tenemos que de vez en cuando levantar un inventario, no solamente de nuestra mercancía, sino de nuestros activos. Y también hacer conciliaciones con nuestros pasivos. Si por ejemplo yo tengo en mi contabilidad que le demos 100,000 pesos a un proveedor
pero ya se lo paga, hay veces que lo han pagado hasta más de una vez. Y pasa porque a veces no tienen conciliadas las cuentas tanto de nuestro proveedor para nosotros como de nosotros con el proveedor. A veces tenemos diferencias y ahí es donde la casa pierde. ¿Sí? También nos sirven, o los objetivos que buscan es tomar decisiones, ya sea de inversión o de crédito. De inversión, pues nos referimos, a lo mejor si tenemos la intención de, no sé, construir una bodega o un almacén, pues ver si realmente tenemos la capacidad de adquirir un nuevo crédito y de ahí vamos a poder pagar. O a lo mejor, pues también nos sirva para evaluar los créditos que le otorgamos a nuestros clientes. Sí, tenemos razones financieras que nos miden la cantidad de veces que le cobramos a nuestros clientes. Y ahí es donde nos percatamos de si estamos haciendo las cosas bien o de plano no estamos haciendo las cosas bien. ¿Sí? También para analizar asegurar su rentabilidad o recuperabilidad, en el caso de los créditos. ¿Sí? Además de determinar el origen y las características de los recursos, ver de dónde provienen, cómo se invierten y qué rendimiento nos están generando. ¿Sí? O de plano ver si no nos están generando ningún rendimiento, pues mejor deshacernos de ellos. En el caso quizás de que tengamos a lo mejor una flotilla de vehículos que ya esté obsoleta y que en lugar de redituarnos se la pasan los vehículos en el taller, o a lo mejor ya gastan mucha gasolina porque no se les ha dado el mantenimiento necesario, pues ahí es donde debemos de evaluar qué estamos haciendo bien o qué no estamos haciendo. ¿Sí? Además, para evaluar la gestión de los directivos y administradores, ya que pues son los que están tomando las decisiones. ¿Sí? Supongamos que es una empresa familiar y quizá tenemos a un hermano o a un sobrino encargándose de la administración y vemos que de plano no está haciendo bien las cosas, pues ahí debemos de evaluar su desempeño para saber si lo seguimos manteniendo o mejor pues que se vaya por su parte. ¿Sí? ¿A algunos de ustedes les ha pasado a lo mejor que tienen algún negocio familiar y de plano las cosas no salieron bien? Porque pues hubo alguno que a lo mejor se pasó de listo o a lo mejor que no hizo nada y pues las empresas familiares o los negocios familiares quebraron. ¿Sí? Y en general, pues los objetivos del análisis financiero pues es medir la rentabilidad y liquidez de nuestra empresa con la finalidad de tener nuestro estado actual y tratar de predecir hacia dónde vamos. ¿Sí? Si por ejemplo tomamos unas medidas o pues, implementamos unas estrategias en 2019, pues podremos hacer un análisis financiero a la fecha para saber si hemos cumplido con nuestros objetivos o nos falta cumplir con los objetivos. ¿Sí? Que es algo similar pues a lo que hacen a veces en el Teletón, pues que hacen que fijan, ven si están llegando a la meta o de plano no están ni cerca de la meta. ¿Sí? Si por ejemplo nosotros propusimos que nuestras ventas iban a llegar a incrementar un 25% y estamos en noviembre y de plano vemos que no aumentan, pues quiere decir que algo estamos haciendo mal. ¿Sí? ¿Dudas con esto? No, profe. No. Ok. No, profe. Permítame un poquito en lo que tomo agua porque como que se me secó la garganta.
Ya, una disculpa, es que me estaba secando. Sí, igual lo que tengo planeado para el día de hoy sería revisar la teoría como siempre y al final pues centrarnos en los ejercicios o casos prácticos. No sé cómo vean o quizá quieran que trabajemos a lo mejor si vamos a ver, por ejemplo, el método vertical, ver la teoría y ver luego la práctica, o ver toda la teoría junta y al final la práctica. No sé cómo ver. Pues toda la teoría, ¿no, profe? Y luego la práctica. Sí, no, como ustedes me digan, si ustedes se sienten seguros como para ver primero No sé qué opinan los demás compañeros. Sí, a ver qué opinan los compañeros. ¿Falta mucha teoría o cuántos temas más? Pues sí, es algo de teoría. Yo siento que igual... Profe, Mande. ¿no se podría como ir desarrollando el ejercicio y con la teoría como que nos explique o no tiene nada que ver los ejercicios con la teoría o cómo? No, sí van muy de la mano los ejercicios. De hecho, por ejemplo, les adelanto, viene el método vertical y vienen dos formas de calcularlo. Y yo siento que probablemente es en lo que nos vamos a tardar un poco, en desarrollarlos. Pues hay que empezarlo mejor, profe. Sí, igual si Es quieren. sobre esto mismo que ya nos contó, ¿no? Sí, bueno, y aparte vienen, tenemos que identificar los tipos de estados financieros con los que vamos a trabajar y ya ver qué cálculos vamos a hacer. Sí, igual si quieren, entonces vemos la teoría y les digo, ¿saben qué? Hasta aquí la dejamos, vamos a ver la parte práctica, hacemos los ejercicios, lo concluimos y continuamos con lo demás de la teoría. Y así. Sí, está bien, profe. ¿Sí? Ok. Sí, profe, está bien. Vamos a continuar. Y ya ahorita les digo dónde nos vamos a detener. Y ya les mando por ahí las hojas con las que vamos a trabajar. ¿Sí? El siguiente tema sería concepto de interpretación de estados financieros y su clasificación. ¿Sí? Nos dice que los estados financieros son documentos que prepara la empresa, ya sea al finalizar el ejercicio o a un periodo determinado, con la finalidad de conocer la situación financiera de la empresa. ¿Sí? ¿Cuántos estados financieros conocen? El balance general o el estado de resultados. ¿Sí son esos, profe? Sí, bueno, en sí son 5. Los más comunes son esos 2. No sé igual si conozcan de algún otro. El flujo de efectivo. Ajá, el de flujo de efectivo. También tenemos el de variaciones al capital. Y por ahí hay otro. No sé si lo recuerdan. A ver, denos una pista. Es similar al del balance general. La situación financiera. De variaciones a la situación financiera. Sí, pues con los que más hemos trabajado, yo creo que hablo por todos, pues son los estados de resultados y balance general. ¿Sí? Y pues conocemos más o menos las características de cada uno y los elementos. ¿Sí lo recuerdan por ahí de sus clases de principios de contabilidad? Más o menos, profe. Más o menos. Ok, entonces ahorita quizá vamos a empezar con la parte teórica y les voy preguntando para que vayan refrescando la memoria. ¿Sí? Por interpretación, entendemos que es la apreciación relativa de conceptos y cifras del contenido de estados financieros, basado en su análisis y comprensión.
Ya una vez revisada la información y comprendida, además de comparada, pues ya tenemos que interpretar o traducir qué es lo que nos están mostrando los estados financieros, ¿sí? Y para esto, pues debemos de emitir un juicio y auxiliándonos por medio de técnicas o métodos de análisis para poder comprenderlo nosotros mismos y asimismo podérselo presentar quizá a los socios y accionistas, ¿sí? Si por ejemplo no sabemos ni de qué estamos hablando, pues cómo se lo vamos a presentar a los socios, ¿sí? Entonces es importante que conozcamos la estructura de los estados financieros, qué información nos presentan y qué información de ellos nos puede servir para evaluar la situación financiera de la empresa o su desempeño. ¿Sí? Dentro de los objetivos de la interpretación de estados financieros, pues tenemos comprender los elementos que proporcionan la comparación de razones financieras, ¿sí? Además de las diferentes técnicas de análisis que se utilizan. Esto con la finalidad de conocer qué tipo de análisis podemos utilizar en nuestra empresa, dependiendo ya sea de su giro comercial o de su actividad. Sí, si por ejemplo es una empresa fabril, pues podemos utilizar dos estados financieros diferentes. Tenemos el estado de resultados y hay otro que se llama el estado de costos de producción, que ese es 100% para empresas fabriles. Para empresas comerciales, pues no nos sirve. Entonces, es importante conocer qué rubros o qué información nos va a servir para nuestra empresa y qué información no aplica para ella. ¿Sí? Profe, para empresa comercial, ¿para qué? ¿Cuál sería? Para una empresa comercial, lo único que podemos utilizar sería el estado de resultados, balance general. Ya si es una empresa, una persona moral, podríamos llevar también el estado de flujo de efectivo y los de variaciones a capital. Que ese como tal, que a nosotros no nos refleja ninguna información. Esa información es más que nada para los socios o posibles accionistas. ¿Sí? El de variaciones al capital nos sirve para determinar con cuánto empezamos nuestro capital y a cuánto asciende a la fecha actual, con la finalidad pues de captar nuevos socios. ¿Sí? Pero para cuestiones de créditos y eso, pues los únicos que nos sirven son el balance general para ver nuestro patrimonio y el estado de resultados para ver cuánto es nuestro flujo de ventas y nuestro margen de utilidad. ¿Sí? También pues, dentro de los objetivos está describir las medidas que consideramos para la toma de decisiones. Sí, como ya lo habíamos platicado, el análisis de los estados financieros nos va a permitir tomar decisiones. Sí, además de utilizar las razones para analizar su liquidez, solvencia, rentabilidad, y también tenemos otra razón financiera que es la de actividad, que es la coproductividad, que es la que nos permite conocer con qué frecuencia estamos cobrándole a nuestros clientes, renovando nuestros activos y con qué frecuencia le estamos pagando a nuestros proveedores o acreedores. ¿Sí? Además, pues nos sirve para analizar la relación entre endeudamiento y apalancamiento financiero. ¿Sí? ¿Qué diferencia creen que haya entre un endeudamiento y apalancamiento financiero? ¿Cuál era el otro que mencionó, profe? Nada más escuché el del apalancamiento. El endeudamiento. No, o para empezar, ¿qué es apalancamiento financiero? ¿O qué entendemos por apalancamiento financiero? Es como financiarte, ¿no, profe? Porque endeudamiento, pues es pues que estás endeudado, ¿verdad? Válgame la redundancia. El apalancamiento es como si te financiara el banco o algo así, ¿no?
O cuando o tú inviertes, o sea, tú le inviertes más dinero a tu empresa para salir del endeudamiento. Es decir, Sí. tienes Más que nada, una... sí, Más bien te endeudas para financiar, ¿no? Tu empresa. Exactamente. que era lo que... Para salir la deuda que tienes ya. Sí, como para salir pues de las deudas. Pues hay que entender primero que nada pues el término apalancamiento, que es básicamente utilizar una palanca para ejercer presión, ¿sí? Que básicamente es como si tenemos nuestra empresa hundida, pues utilizar una palanca, en este caso pues quizá algún financiamiento para sacarla del hoyo, ¿sí? Y pues la diferencia entre apalancamiento y endeudamiento es que el endeudamiento pues nos sirve para hundir más la empresa, mientras que el apalancamiento nos sirve para tratar de sacarla, ¿sí? Vamos a salirnos de la sesión y ahorita regresamos, ¿sí? Porque ya nos Ok, quedan 2 profe. minutos. Sí, profe. Va. ¿Sí? Ahorita nos conectamos. Está bien.